Vamos a ir acá en Category y bueno, todo está funcionando con normalidad, así que vamos a empezar ya también con los eventos para poder crear categoría, editar y eliminar. Para ello vamos a trabajar de una vez ya creando todos los métodos en los repositorios. Así que vamos a ir en Generic Repository. Este era para devolver todos. Vamos a hacer también para poder agregar. Vamos a crear un método llamado agregar asíncrono. Vamos a recibir la entidad. Vamos a llamar a nuestra base de datos. Bueno, acá me confundí. Es set para establecer la entidad con la cual estamos trabajando. Paréntesis y agregamos de manera asíncrona la entidad. Y también necesitamos guardar los cambios de manera asíncrona. Vamos a crear otro método, el cual sea para devolver una entidad en específica, pero también puede ser nulo. Y este método le vamos a llamar devolver por el ID de manera asíncrona. Y un parámetro entity ID. Y bueno, entonces esto vamos a hacer un llamado a nuestra base de datos .setEntity. Vamos a encontrar de manera síncrona y necesito retornar esto. Vamos a crear los dos últimos, así que para ello voy a copiar el agregar. Voy a cambiar el texto que diga editar de manera síncrona. En vez de agregar esto, vamos a borrar. Bueno, esto no me permite, me sale el texto. .update. Y bueno, esto no es de manera síncrona. Y guardamos los cambios. Ahora voy a copiar esto. Va a ser para eliminar. Cambiamos el update por el remove. Y guardamos los cambios. Muy bien, entonces estas son las operaciones básicas que tenemos. Vamos a guardar los cambios. Y listo. Y bueno, también les comento que más adelante este archivo va a sufrir más cambios. Vamos a agregar muchos más métodos. E incluso se va a poner un poquito complejo. Vamos a continuar con Category Service, que vendría a ser este de acá. Así que esto era para listar, así que vamos a tener que crear otro. Public, async, una tarea y que sea agregar. Vamos a recibir Category ViewModel. Acá en servicio trabajamos la lógica de todo el negocio de nuestro sistema, así que vamos a trabajar con ViewModel y nosotros necesitamos llamar acá a Category repository.agregamos y no podemos agregar este ViewModel porque este es Category y este recibe la entidad Category y este es Category ViewModel, así que debemos convertir y simplemente lo vamos a hacer así. New Category. Y bueno, para agregar solo necesitamos el nombre. Y le pasamos acá la entidad. Y listo, ya sería todo.
Vamos a regresar acá en Category, pero Controller. Voy a poner esto más acá. Este Category View Model ya lo voy a quitar. Nos quedamos con este. Y listo. Tenemos acá Category Controller, así que vamos a crear la vista para poder agregar. Simplemente voy a copiar esto. Voy a borrar todo esto de acá. Cambiamos el nombre que va a ser @edit porque vamos a utilizar para editar y para crear. Vamos a crear ya de una vez la vista. O bueno, aunque voy a copiar nuevamente esto porque este es el método que devuelve la vista, pero ¿cuál es el método que recibe la información? Este va a ser, pero vamos a distinguir que es un post. Por defecto, este es un get, ¿sí? Solo que no se le agrega cuando ya sabemos que es un get, porque devuelve una vista. En cambio, este recibe, por eso es un post. Y acá necesitamos, bueno, que reciba nuestro category viewModel. Y le vamos a poner así. Muy bien, entonces esto de acá vamos a hacer un llamado, bueno, acá ya lo completó, a category service para poder agregar. No hay problemas y listo. Y simplemente retorna la vista, pero vamos a crear acá un viewBag. En un viewBag simplemente nos permite devolver algún mensaje a nuestra vista y yo voy a decir que sea ha sido creado la categoría. De esta manera. Este nombre pueden cambiar lo que quieran. Yo voy a trabajar como mensaje. Y listo. Entonces, finalmente vamos a crear lo que es esta vista. Clic derecho. Agregar vista vacía. Recuerden que se mantenga el mismo nombre del método. Y bien, ya lo tenemos acá. Ahora, vamos a hacer también un diseño muy sencillo. No vamos a trabajar con cosas raras. Voy a poner acá Model. Porque voy a trabajar con viewModel. Category viewModel acá. Así que voy a comenzar con mi diseño. Este va a ser una clase que diga call 6, una columna de 6. Y acá adentro, disculpen. Y vamos a poner acá un título que diga New Categoría. Simplemente así de esta manera. Un HR. Y acá va a estar un formulario. Y dentro del formulario vamos a trabajar con todos los campos que necesitamos para guardar nuestra nueva categoría. Y bueno, esto podemos ir acá a Bootstrap 5 y poner formulario. Vamos a ir justo, me parece está bien esto, así que miren, copio simplemente esto y lo pego acá. Este no lo necesito. Tampoco, y acá vamos a cambiar el nombre. Que diga nombre. Este va a ser un tipo texto, for control. El ID, todo esto no lo necesito. Ahora, necesito decirle que este input tiene que trabajar con una propiedad de mi viewModel, así que ASP. Vas a trabajar con nombre. También podemos decirle category ID. Así que, como pueden ver, nos reconoce. Y voy a desactivar que se autocomplete. Y bien.
Ahora estoy viendo dónde pongo ese mensajito que hemos creado. Y lo voy a poner acá, pero va a ser también bajo condicional. ViewBag. Punto. La variable que habíamos creado o ese nombre. Y le voy a decir que si es diferente de nulo, que pueda mostrarse. Entonces para ello también voy a buscar acá lo que son alertas. No sé si está por acá. Componentes alerts. ¿Qué es esto? Voy a utilizar el success. Copio esto. Y bueno, voy a reemplazar acá con viewBag. Punto mensaje. Y muy bien, entonces aquí abajo necesito crear los botones para dar acción a guardar y el otro para volver. Y bueno, y acá es un degrid gap 2 md block y un margin top de 4. Esto es simplemente para que los botones estén en paralelo. Son clases ya de Bootstrap. Y bueno, acá por apurado, btn primary. Y acá vamos a poner el texto de guardar. Tipo submit. Este es para que pueda enviar los datos a mi método. Y acá va a ser una etiqueta. Entonces esto va a ser un href. Y en realidad acá que le envíe hacia category index. Vamos a poner acá un back. La clase que sea btn warning. Muy bien, entonces simplemente vamos a retornar acá a esta vista. Ahora, los datos de este formulario, nosotros debemos enviarse, ahí se me pasó, ¿dónde está? Category controller, debemos enviar acá, que está dentro de category controller y @edit. Así que podemos hacer simplemente así también. Yo sé que hay varias maneras, pero también es muy sencillo simplemente llamar a ese método. Y vamos a poner acá el método que sea post. Entonces, ¿a dónde tienes que ir? ¿Qué método? Porque tenemos dos, así que vamos a ir acá al post, nada más. Y le estamos enviando nombre. Ahora también, como recibe category viewModel, así que también podemos poner acá ya aprovechando el input del ID, ¿no? Si es que se preguntan, ¿dónde queda el ID? Bueno, le vamos a poner acá. Pero este va a estar oculto, no quiero que se muestre el ID. For control. Bueno, incluso la clase para qué, ¿no? Ustedes ya quizás se pregunten, ¿ya para qué la clase si no le estás mostrando? Entonces, acá es un category ID y listo. Entonces, de este viewModel ya tenemos la propiedad category y nombre. Y listo, ya está. Vamos a guardar esto, ya debería quedar. Voy a poner acá un punto de depuración en el controlador, justo aquí. Ya van a ver qué es lo que hace un punto de depuración. Vamos a ir acá al index, que este era donde se listaban las categorías y debería redireccionar hacia esa otra vista. Así que en el href vamos a poner que redirija category
add edit. Esto va a ejecutar de acá, envía nuestro formulario y esto va a ser lo que recibe el formulario. Entonces, vamos a probar. Tenemos esto y listo. Ya está, me dice, vamos a Category, crear uno nuevo y listo, como pueden ver ahí está. El Product ID, ese input que hemos agregado debería estar por acá, pero como está oculto. Muy bien, entonces acá voy a poner la categoría de deportes. Guardamos. Y miren, se ha detenido acá, justo acá. Hay una flecha ahora. Y vamos a ver qué estamos recibiendo. Simplemente pasamos el cursor por acá. Categoría ID es 0. No hemos puesto nada, ese input está oculto. Nombre Sports. Ahí vamos a ver. F10 simplemente para seguir a la siguiente línea. F11 es para entrar a la línea dentro, si es que es un método, y F10 acá. Vamos a crear lo que es nuestra entidad de categoría. Enviamos al repositorio. Y bueno, crea la variable, retorna a la misma vista. Voy a quitar el punto de depuración. Continuamos. Y me dice categoría creada. Y bueno, ya está. Hacemos un select a la base de datos y listo, ya lo tenemos. Entonces, bueno, si queremos ver el código, bueno, es muy sencillo. Como pueden ver, acá están todas las cosas que hemos trabajado. Acá está el formulario y a dónde tiene que ir. Muy bien, entonces vamos a cerrar esto. Y ahora, bueno, vamos a agregar lo que es las validaciones, ya que si yo pongo un texto vacío, esto va a permitir que se guarde, así que para ello es algo muy sencillo. Abajo del input vamos a poner acá span, ASP, validación para el campo nombre. Y vamos a poner que se marque el texto en rojo. Y nada más. Ahora vamos a volver al controlador, guardamos esto. Y antes de todo esto, vamos a decir que si nuestro model state es válido, pero acá al inicio lo estamos negando, que dice, bueno, entonces ya no es válido, lo estamos convirtiendo el valor, que simplemente nos retorne la vista con las validaciones, pero este viewBug le voy a decir que sea nulo. Y bien, entonces vamos a correr nuevamente el proyecto. Category. Creamos nuevo. No pongo nada. Y me dice que el nombre, bueno, el campo nombre es requerido, entonces no me permite guardar. Vamos a la base de datos y no es que se ha guardado campos vacíos. Y entonces vamos a ir acá en back y listo. Entonces acá tenemos Sporten. Y vamos a cerrar esto. Entonces ahora vamos a continuar con el proceso para poder editar la categoría. Así que vamos a ir acá en Service, que es Category Service, y voy a quitar este punto de depuración. Y lo que nos faltaría sería agregar, teníamos dos métodos aquí, que es el getById y el edit, así que estos que están en generic vamos a tener que trabajarlos también acá en Category Service. Vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con el getById, ya que cuando necesitamos editar una categoría necesitamos recibir el ID y mostrar toda la información de esa categoría a través de ese ID. Vamos a poner acá public. Bueno, acá lo escribí mal. Public Gazing, una tarea
Y este de acá va a devolver una categoría del tipo viewModel. Y vamos a decir también que permita nulo en caso no encuentre. Y vamos a poner get by ID async. Aquí adentro vamos a recibir dicho ID. Son las llaves y vamos a trabajar. Vamos a obtener, bueno, no sé qué es escrito. Quiero poner var. Aquí vamos a hacer el llamado a category repository get by ID para obtener lo que es la categoría desde la base de datos. Y luego vamos a crear una variable category viewModel que sea a new category viewModel. Vamos a crear este objeto y vamos a agregar acá una condicional. Si la categoría traída de la base de datos es diferente de nulo, entonces vamos a poblar la información dentro de category viewModel. Primero iniciamos con el nombre. Bueno, sería lo recomendable con lo que es el ID, así que podemos poner acá el ID de esta manera. Y finalmente vamos a devolver este category viewModel. Por defecto entonces sería 0, si es que hasta acá se agrega o llega a la línea y esto no pasa esta validación. Entonces estaríamos devolviendo un category con ID 0. Vamos a continuar con lo que es el edit. Public async. Bueno, no sé qué se agrega, simplemente por escribir una letra mal. Edit async. Y vamos a recibir category viewModel. Esto va a ser el viewModel. Aunque no sé qué le puse aquí arriba. Sí, está bien, viewModel. Y listo, entonces acá simplemente vamos a crear la entidad que va a ser la categoría que vamos a enviar a la base de datos. Aquí se ha borrado una llave. Y esto de aquí, bueno, no sé si he borrado muchas llaves. Vamos a regresar esto, un poco más acá. Ahí está. Inmediatamente voy a poner la llave para que no tengamos ese problema. Ya está. Y vamos a empezar a poblar esa categoría de la base de datos con el viewModel que estamos recibiendo. De esta manera. Y para finalmente llamar a categoría repository y enviarle la entidad que vamos a editar. Listo, entonces por el momento sería estos dos. Así que vamos a hacer un cambio acá en categoría controller. Vamos a los controladores, o creo que lo tengo aquí. Ajá. Y listo, entonces hasta el momento simplemente estamos mostrando la vista al momento de agregar la categoría, una nueva. Pero para editar tendríamos que mostrar la vista, pero con los datos de dicho categoría. Así que vamos a ejecutar el proyecto para ver lo que en resumen queremos hacer. Solo para tenerlo un poco más claro, vamos a esperar a que esto se ejecute. Listo, entonces tenemos category. Actualmente voy a poner un punto de depuración acá, no lo tenemos. Y si yo presiono crear nuevo, como pueden ver se detiene acá y devuelve la vista. Entonces si nosotros presionamos el botón de editar este lápiz, debería ejecutar lo mismo, pero deberíamos enviarle dicho ID. Así que vamos a recibir acá un ID. Var category viewModel. Y vamos a poner así. Vamos a llamar a category service y el método getByIdAsync.
Le enviamos el ID y este Category View Model lo vamos a pasar acá. Ahora, esa vista, vamos a ir acá en Add Edit. Ya está preparado, como pueden ver. Ya está preparado para que pueda trabajar con Category View Model. Y va a empezar a poblar toda la información, así que vamos a por ello. Vamos a ejecutar nuevamente el proyecto para ver cómo es esto. Acá está mi punto de depuración. Si yo presiono el crear nuevo, recibimos como valor acá en el ID 0, así que va a devolver un nulo y va a mostrar nuestra vista sin ningún problema, como pueden ver. Ahora, me faltó agregar acá el lapicito, así que vamos a regresar acá a Index, donde se muestra toda nuestra lista de categorías, así que este de aquí es el lápiz, como pueden ver tiene solamente un Michi. Vamos a enviar a la vista de Category at edit. Y acá vamos a poner @item.categoryID. Y listo, voy a hacer una recarga activa para que pueda actualizarse esto. Voy a presionar F12. Esto con la intención de inspeccionar este botón y como pueden ver acá está lo que es ya la referencia a dónde tiene que ir. Voy a cerrar esto, voy a presionar el lápiz de Bedroom y voy a poner acá. Vamos a recibir ahora ID 2, F10, F10, Category ahora sí tiene información como pueden ver. Quito ese punto de depuración, continuamos. Y listo, ya está poblada la información, así que lo siguiente que vamos a hacer aquí es personalizar este botón, ya que si le damos aquí en guardar va a estar creando uno nuevo, así que no queremos que haga eso, ¿cierto? Así que vamos a regresar y también vamos a cambiar estos textos que dice New Category porque no estamos creando uno nuevo, así que vamos a regresar y vamos a poner, a ver, primero vamos a abarcar, lo primero sería en, bueno, está bien, Category Controller y esto es el botón cuando le damos en salvar. A ver, la validación, todo esto lo dejamos porque va a funcionar para las dos. Y acá solo vamos a poner una condicional, ya que nosotros sabemos que la entidad que estamos recibiendo en Category ID siempre va a ser 0 o un valor distinto. Si es 0, entonces no queda más que otro que crear. Vamos a poner el mensaje de que ha sido creado, pero yo lo que quiero acá es a mi estado.clear. Quiero limpiar esto para que no se quede pegado ahí los valores. Y a mi entidad de entidad view model voy a también limpiarlo. New category view model. Muy bien, entonces esto lo dejamos así. Y vamos a continuar con, en el caso de que sea editado la información. Acá vamos a poner a category service.editAsync. Enviamos nuestra entidad view model. Y voy a copiar esto de acá para no hacer tan largo el proceso. Y simplemente voy a poner acá edit. Ya está. Muy bien, entonces como es crear uno nuevo va a permanecer en el mismo lugar y quiero que simplemente me muestre el mensaje de la categoría ha sido creada y me borre toda la información que tiene. Pero en caso sea editado no. Ahora, cuando se termine de editar, entonces también quiero que me muestre la entidad de por sí que tiene. Voy a poner acá control KD para que se pueda así identar de manera correcta. Y bueno, entonces esto ya estaría. Vamos a regresar acá en Edit HTML y vamos a empezar a personalizar los mensajes ya que siempre dice New Category acá. Así que eso es lo que no queremos. Queremos que sea dinámico, incluso el botón de Save. Así que vamos a crear acá variables con arroba y llaves.
Voy a poner una variable que diga title y vamos a acceder a nuestro modelo, a la propiedad category ID y vamos a decir si este es igual a 0, quiero que me muestres el mensaje de new category. Muy bien, entonces caso contrario simplemente quiero el título de edit category. Voy a duplicar esto, solo que voy a cambiar el nombre de la variable. Voy a poner btn action y listo. De acá vamos a cambiar para nuevo que sea agregar y para editar save, o pueden poner también save change, lo que ustedes desean. Muy bien, entonces este title vamos a cambiar acá en el h2 arroba title. Con arroba siempre llamamos a código de C#, disculpen si no les avisé. Ahora les comento y acá vamos a poner btn o btn action. Listo. Y bueno, entonces todo lo demás quedaría igual. Vamos a ejecutar estos cambios. Quiero ver mi base de datos. Bueno, base de datos, ejecutamos esto. Vamos a agregar uno nuevo para hacer las pruebas. Category, vamos a crear uno nuevo. Y voy a poner simplemente 1, 2 y 3. Vamos a agregar esto. Y como pueden ver, se me limpió el control, que es lo que yo quería, porque antes se quedaba ahí. Solamente nos muestra que ha sido creado y listo. Vamos a regresar. Ahí está 1, 2 y 3. Vamos a editar esto. Ahí está. Como pueden ver, cambié el texto y también esto. El botón no me fijé. Sí, está bien. Y vamos a poner others. Salvamos esto y listo. Ha sido editado y en esta ocasión sí se me queda acá. Eso es lo que yo quiero. Regresamos y listo. Vamos a regresar a la base de datos. Y listo, tenemos nuestra categoría Others. Muy bien, entonces solo nos faltaría lo que es poder eliminar nuestra categoría. Así que vamos a resolver eso. Entonces voy a terminar la ejecución del proyecto. Y vamos a iniciar desde Service. Así que aquí teníamos lo que es el edit y el get by ID, así que vamos a trabajar acá y va a ser public. Voy a poner acá el async y vamos a poner acá el task. Delete async. Acá vamos a recibir el parámetro. Y listo, entonces acá me estoy adelantando. Vamos a ejecutar el método categoría repository. Y sería el get by ID by async. Y acá voy a poner este ID. Vamos a recibir la categoría desde la base de datos para finalmente eliminarlo con delete async, que se encuentra ya configurado en categoría repository. Acá vamos a poner símbolo de exclamación diciendo que sí o sí va a encontrar una categoría y voy a poner control KD para identar. Y listo. A continuación vamos a ir acá category controller y vamos a crear un método más. Va a ser asíncrono, va a ser una tarea y acción result, y este simplemente va a ser delete. Acá vamos a recibir el ID y vamos a llamar a nuestro método categoryService.deleteAsync y vamos a redireccionar hacia el index, porque una vez que se ha eliminado queremos que se cargue nuevamente la vista de index, el cual devuelve toda la lista de categorías.
Bien, entonces nos quedaría nada más que trabajar en el HTML. Vamos a ir acá en Index y diríamos que este botón sea el que elimina. Así que vamos a trabajar acá con JavaScript. Para ello simplemente podemos escribir acá un bloque de script y adentro una función y le vamos a llamar delete item. Vamos a recibir como parámetro category ID, aunque si ya sabemos que es para categoría, también quizás podemos recibir el ID, nada más nos podemos ahorrar el nombre. Y vamos a poner un mensajito acá. Vamos a utilizar el confirm, que es una alerta ya de JavaScript. Y vamos a preguntar si está seguro de eliminar. Are you sure to delete? Entonces, si confirma esto, entonces simplemente vamos a ejecutar ese método que hemos personalizado. En el controlador vamos a decir que vamos a ir a lo que es location.href. Y acá, comillas simples, vamos a poner @url.action. A ver, action, listo. Y acá vamos a llamar al método delete, que se encuentra en el controlador de category. Vamos a poner acá más para poder concatenar con el ID que está recibiendo ese método. Vamos a poner acá más y vamos a poner simplemente el ID, ese parámetro. Muy bien, entonces esto sería todo. Vamos a decir que este botón ejecute el método que hemos creado. Vamos a llamar al evento onClick, llamar a la función deleteItem. Y acá arriba vamos a enviarle item.categoryID. Y listo, entonces esto ya debería funcionar. Vamos a ejecutar el proyecto. Category. Eliminamos esto. Pero creo, vamos a ver. Bueno, lo escribí mal. Acá me falta una R. Vamos a volver. Y ahí está. Está seguro de eliminar. Y le voy a decir aceptamos. Y listo, ya se eliminó others. Voy a crear uno más. 1, 2 y 3. Ha sido creado. Y bien. Ahora, esta forma de alerta es muy básica. Nosotros podemos utilizar uno que es mucho mejor. Y si vamos al navegador, vamos a poner acá Squid Alert 2. Y es una de las alertas ya que es muy utilizada. Esto es lo normal, que ya sabemos. Y esto es lo que aspiramos tener en nuestra página. Y en especial estoy buscando. Este tiene mucho. Ahí está, este de confirm, que es solamente sí eliminar y no cancelar. Si elimino, bueno, elimina nada más. Si vamos a la opción de install, vamos a ver que el proveedor, en esta oportunidad si podemos ver, es JSDelete. Y bueno, la versión 11 en adelante. Así que vamos a trabajar con esto de una vez. A cancelar esto. Y listo. Ya sabemos que para poder trabajar con librerías externas, vamos a ir acá en www.root, la carpeta de lib, clic derecho, agregamos client side library
Y acá vamos a cambiar lo que es el proveedor. Era JS en the leaf. Y también, aunque vamos a volver, CDN. Quizás probemos con este. Vamos a ver si es que encuentra la versión 11. Si encuentra acá, nos quedamos con esa versión. SweetDaler 2. Sí, automáticamente ya nos votó. Pero yo quiero trabajar con la versión 22.2. Como pueden ver, nos fijamos que va a estar instalado en la carpeta lib. Si no está, simplemente lo ponemos. Y vamos a decir que incluimos todo. Así que dejamos marcado esta opción. Que incluya todo y simplemente acá en install. Vamos a esperar. Acá en la parte inferior izquierda dice que la operación ha sido completada. Desplegamos y debería estar acá. Como pueden ver, ahí está. Y en Litman, solamente para verificar, ahí está la versión que utilizamos. Que ustedes pueden elegir lo que es la versión, no hay ningún problema, pero a veces siempre es recomendable seguir también lo mismo para no tener problemas. Y vamos a cerrar esto. Ahora, vamos a ir acá en Layout, ya que hay un concepto que es los sections, que es un pedazo de bloque. Podemos cambiar, acá dice scripts, pero puede ser para cualquier otra cosa. Es un pedazo de bloque el cual nos permite poner código de cualquier otra página que se pueda renderizar acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en index, ¿no? Que actualmente, si nosotros vemos esto, voy a ejecutar solamente como prueba. Este script está dentro de category F12. Voy a inspeccionar todo lo que es el contenido. Y acá teníamos un bloque que es script solo. Vamos a ver. Permítame buscar acá. No creo que se encuentre en el footer. El script solo. Y esto es lo que nos permite, cada vez que nosotros ejecutamos, que a veces se pierde lo que es un script. Por ejemplo, acá está el jQuery min, acá está el Bootstrap, como puedes ver acá. Vamos a regresar acá. En Layout, acá está el jQuery, el Bootstrap Bundle, el Site y el Phone Away Song. Y en ese mismo orden está acá jQuery, Bootstrap Bundle, el size.js y el allmin.js. Pero lo que es nuestra sección de script donde hemos programado esta alerta y todo eso, se pierde. Incluso se puede poner acá en el head y no es usualmente lo recomendable, porque ahí se puede quedar. Y déjeme poner acá un debugger. Justo acabo de poner un debugger. Vamos a recompilar esto y quiero que se detenga acá. Acá está. Entonces, como pueden ver, ese bloque de script está dentro de la página HTML. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos es que este bloque aparezca también en lo que son en las secciones que están aquí. Justo aquí, queremos que aparezca acá, ya que se pierde o es renderizado incluso dentro del contenedor, como está el container, y acá está el script, ¿no? Acá está, lo encontré. Entonces, si nosotros de alguna forma necesitamos que cada script se ejecute en orden, por ejemplo, si acá hubiésemos utilizado jQuery, no podríamos utilizarlo porque jQuery está acá. Acá está el 1, jQuery es 2, Bootstrap es 3, Site es 4 y listo. Si nosotros utilizamos desde el 1 un componente que está en el 2, es 3 o 4,
esto va a tildar error. Entonces necesitamos que este bloque de script esté acá el último, como posición 5. Y para ello nos va a ayudar los sections, que es este de acá. La forma de utilizarlo es, la verdad, muy sencillo. Acá está, sections. Voy a copiar este scripts. Vamos a ir acá en index. Y acá arriba vamos a poner @section scripts. Y todo este bloque lo vamos a mover aquí. Control KD. Bueno, no lo he identado. Voy a recompilar. Y listo. Vamos a esperar de que esto también... Bueno, ya está ya. Incluso acá lo podemos ver. No sé cómo... Creo que es con el 4. Sí, es con el 4. Entonces, aquí como podemos ver, jQuery min está número 1. Pundle está 2. Este está 3. Este está 4. Y nuestro script está en 5. Esto voy a regresarlo acá. Bueno, ya lo perdí también. Quiero simplemente... De esta manera, ahí está. Ahora, ¿por qué hago esto? Simplemente porque nosotros vamos a utilizar lo que es una librería de Switdaler, el cual hace o necesita la utilidad de jQuery. Entonces ahí vamos a tener problemas. Así que vamos a regresar. Voy a terminar la ejecución del proyecto para que esté todo de cero. Vamos a llamar a Switdaler. Y vamos a utilizar en específico lo que es el min. Estilos lo arrastramos acá. Como pueden ver acá está. Incluso podemos mover debajo del font await zone. Y acá abajo vamos a poner el Switdaler de JS, pero el min. Ahí está, justo antes del scripts. Guardamos, vamos a regresar acá en index. Y voy a copiar ese código porque la verdad sí está algo... no es complejo, sino tiene bastante. Este es el que queremos. Voy a copiar todo esto. Bueno, no me permite... Bueno, no hay un botón que me diga copiar todo inmediatamente. Y lo voy a pegar. Este debugger voy a quitarlo. Esto de acá voy a pegar. Este de acá lo voy a comentar. Y este Windows en Location voy a simplemente a cortarlo. Y vamos a poner acá donde finalmente hace el confirm. Y esto obviamente ya lo quitamos. Tenemos uno que es un botón para que se elimine. Podemos agregar acá uno. Voy a poner una coma. En vez de confirm, vamos a poner acá que es cancel button text. Y vamos a cambiar el texto que diga no back. Esto ya es personalizado. Esto ya es... Bueno, esta propiedad ya sabía que también va porque leí la documentación, pero ahí ustedes también pueden ver la documentación. Un tipo, este es el color de los botones, si quieren también lo pueden cambiar y listo. Y vamos a ejecutar el proyecto. Vamos a Category. Voy a eliminar esto y como pueden ver acá está. Deseo eliminar, le digo no back. No sucedió nada. Nuevamente presiono yes deleted. Y listo, lo eliminó. Y como pueden ver, eso de ahí de los scripts, bueno, de los sections para ordenar los scripts es muy importante. Acá, bueno, acá se puede ver también dentro de la hoja el orden de cómo está. Y acá está finalmente nuestro script personalizado. Muy bien, entonces ya hemos terminado todo lo que es la lógica de categorías, todo el mantenimiento completo. Vamos a cerrar todo esto, ya no queremos nada que ver con category. Vamos a minimizar también esto.
y lo vamos a dejar de esta manera.